Jueza Lescano, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, ustedes se han pronunciado al respecto de esta situación gravosa que ha ocurrido aquí en el Partido de General Pueyrredón, más concretamente en la residencia presidencial de Chapadmalal, con una intrusión del presidente y profesor de Derecho de la UBA en la causa Lucía Pérez, ¿no? Sí, la comisión directiva de la red nos hemos reunido a resolver la producción de ese comunicado a instancias, a inquietud de los asociados de la red y de muchos colegas que trabajan en el sistema de justicia, porque es algo que nos tiene que preocupar a todos, que digamos que cualquier funcionario del Poder Ejecutivo, y más aún el primer representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, salga a expresar con esos términos cuando hay un tribunal que está en plena etapa de deliberación a los efectos de resolver un caso tan sensible. Sí, claramente, claramente, pero yo hago hincapié en este aspecto, ¿no? Es decir, estamos frente a un presidente de la Nación que siempre ha insistido en caracterizarse, en presentarse como una condición casi fundamental de su ser, como presidente, como profesor de Derecho, ¿no? Es decir, y además con algunas cosas, como por ejemplo, en uno de sus tweets dice, tenemos que resolver para que no continúe esta impunidad, cuando estamos hablando de dos personas que fueron condenadas a 8 años y nunca dejaron de estar en detención, ¿no? Sí, más el caso es resonante, pero también la red se expresa en relación a este caso y a casos futuros. Es decir, es grave que haya una intromisión así en la función jurisdiccional. También es grave que, por ejemplo, los representantes de las víctimas dan a entender que si no se resuelve como ellos deciden, se va a iniciar un jury. Es decir, los jueces tienen que tener libertad de valoración de la prueba y de dirimir el conflicto conforme a la interpretación de la ley en el caso concreto. Si bien los jueces estamos acostumbrados a lidiar con situaciones conflictivas, con tensiones, pero lo cierto es que el sistema democrático exige que los tres poderes del Estado, cada uno cumpla su función, y la función de resolver los conflictos que tiene un tribunal en un determinado supuesto tiene que ser de manera libre. Cualquiera sea el presidente de la nación, no puede estar diciéndole a la justicia qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, como usted dice, los que somos docentes en la facultad, esa función pedagógica la tenemos que cumplir en todos los ámbitos, porque también la ciudadanía tiene que estar bien informada. Claro, no solo informada, sino, digo, a ver, quiero ponerlo en este orden, ¿no? En principio, el presidente no debió haber opinado. En segundo lugar, nunca debió haber recibido a los papás de Lucía. En tercer lugar, nunca debió haberse exhibido con camisetas. Yo sostengo que se hace un proceso de cosificación de la desgracia en la Argentina. Parece que se ha instalado como un dato cultural cosificar la desgracia, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí, a mí me provoca horror, literalmente. Y por otro lado, introduce un texto completamente equivocado, diciendo que hay impunidad cuando nunca hubo impunidad. Está bien, bueno, Casación determinó que ese primer juicio era cuestionable, que no tenía perspectiva de género, etcétera, pero impunidad no hubo porque hay una condena. Totalmente, además hay que confiar en la administración de la justicia, que existen resortes procesales, como es el recurso, para revisar, para que otros tribunales puedan revisar la valoración de la prueba, puedan revisar cómo se desarrolló un proceso, pero lo que no podemos hacer es permitir como condicionar la decisión que se vaya a dictar. Eso institucionalmente es muy grave, afecta al sistema democrático, también afecta la confianza que tiene que haber en las personas con los jueces, con el sistema de justicia, con los fiscales, con los defensores, porque la verdad que por lo menos la experiencia que yo tengo en la red, la gente tiene mucha vocación, los jueces, los fiscales, los defensores. De hecho, la red surge como un ámbito de discusión, de análisis, de reflexión, todo a pulmón y a conciencia de que todos tenemos que estar comprometidos en la mejora de la prestación del servicio de justicia.
Bueno, eso está bueno que ocurra y además, bueno, no es la primera vez que conversamos con alguien que integra la red y los pronunciamientos que va haciendo. Pero fíjese usted la situación que se ha dado para el Departamento Judicial de Mar del Plata en particular. Tenemos ya varios casos donde hay definiciones judiciales, casación da vuelta a todo y prácticamente en los considerandos es como que escribe un fallo por anticipado, porque dice, bueno, mire, para que esto sea válido tiene que pasar esto y el otro, ¿no? Ahí me parece que a nivel de lo que pasa en casación también habría que abrir no solo un debate, sino una revisión profunda de cuál es el contexto en el que esto debe darse. Sí, yo no voy a analizar digamos, cómo está trabajando el Tribunal de Casación, que sé que están con mucho caudal de trabajo. Lo cierto es que cuando un tribunal resuelve, si hay interferencias del Poder Ejecutivo, no solamente eso afecta el sistema de funcionamiento democrático de nuestro país, sino también lo puede llegar a comprometer a nivel internacional, con la comunidad internacional, dado que existen tratados de derechos humanos suscriptos. Es decir, no es solamente un tema interno, sino que la independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del sistema democrático. Entonces, como insisto, el sistema de justicia tiene que funcionar y existen los recursos para garantizar la doble instancia, también existe el recurso extraordinario de la Corte, pero es un proceso que hay que respetarlo, es decir, no puede haber interferencias externas en cuanto a cómo debe resolver un tribunal, cuando la verdad que sería imposible, porque nadie está en el ámbito de la audiencia en donde se produce la prueba. Es decir, es realmente alarmante que personas que ni siquiera han participado del debate puedan opinar cómo deba resolverse un caso. Ahora, además hay un dato aquí, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos el Instituto de Juicio por Jurados y en verdad en casos que entran en la polémica debiera ser excluyente la consideración de que sea juicio por jurados porque es la mejor forma de abrir, me voy a permitir un término, frescamente a toda la sociedad la transparencia del proceso, ¿no? Y lo que ha traído la institución del juicio por jurado es abrir la participación de los ciudadanos al momento de decidir, es decir, a valorar y a resolver como un juez. Y la experiencia ha demostrado que los jurados, cuando desempeñan ese rol, se dan cuenta la responsabilidad que supone, el peso, digamos, el esfuerzo que supone decidir temas tan delicados como puede ser una prisión de muchos años o la absolución en casos muy dolorosos, porque tenemos que recordar que los jueces penales y las juezas siempre estamos tratando temas que de uno u otro lado siempre suponen dolor y por eso exige tener mucha templanza, mucha tranquilidad y bueno y pensar mucho cómo se aplica la ley. El juicio por jurado vino a oxigenar, digamos, a mirar la justicia con la gente para que se sienta partícipe y bueno, queda mucho por hacer porque es una institución que se ha implementado en la provincia de Buenos Aires, pero no con los recursos suficientes. Yo siempre digo, la gente tendría que saber el esfuerzo que hace cada juez para llevar adelante este tipo de audiencias, para la operativización, digamos, no en términos jurídicos, sino el simple hecho de decir cómo recibimos a tantas personas, los testigos, qué van a comer al mediodía, es decir, muchos temas que hay que pensar que no hacen directamente a la función judicial, pero sí son necesarias para que se pueda desarrollar debidamente el proceso. Sí, sin duda. Doctora, le agradezco mucho, que tenga una buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias y un gusto, hasta luego. Bueno, la jueza María José Lescano es vicepresidenta de la Red de Jueces Penales, se han pronunciado en un documento al respecto de este tema. Todo esto se lo ha pasado el tribunal integrado por Fisore, Simas y Falcone por las partes, por supuesto, han rechazado todo.